Ahí está, principalmente bueno, cualquier duda de todo lo que dije anteriormente me vuelven a preguntar ya que no grabamos. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos en la clase pasada en cuanto a la parte de criptografía? ¿Conclusión como tal o una definición? Como lo que les quedó de la clase pasada. ¿Para qué nos servía la criptografía? ¿Qué aplicaciones? ¿Sí? Tenía la criptografía en la vida cotidiana, si se quiere. ¿Para qué utilizábamos criptografía? Habíamos dicho, por supuesto, la definición que era una rama de la matemática, de la informática que se ocupaba de descifrar y de descifrar la información y que utilizaba métodos, técnicas para permitir que el intercambio de mensajes sea seguro, ¿sí? ¿Y qué es lo que tratábamos de lograr? Que vaya dirigido el mensaje a quien vaya dirigido, protegerlo, ¿no? Que el emisor y el receptor, sí, realmente reciba el receptor lo que tiene que recibir. Y habíamos visto que jugaba un papel un papel crucial, ¿sí? En muchas aplicaciones cotidianas, eh, dependiendo de qué tipo de criptografía que utilizábamos, pero básicamente el objetivo general era proteger la información y garantizar seguridad en distintas áreas, ¿sí? Habíamos visto ejemplos en transacciones bancarias, en pago en líneas con protocolos criptográficos como, no me acuerdo cuáles había nombrado la clase pasada, pero seguramente SSL, TLS, para cifrar datos y proteger información sensible, qué sé yo, se me ocurre como números de tarjetas de crédito y contraseñas, ¿m? Protegerlo contra accesos no autorizados. Habíamos visto ejemplos de mensajería segura, como WhatsApp, como Telegram, no sé si se acuerdan, para cifrar, ¿sí? De extremo a extremo para garantizar que solo el emisor y el receptor puedan leer los mensajes, ¿sí? Y obviamente tratando de protegerlos de, in- de los ingresos inadecuados, ¿sí? Yo les había comentado también que lo podíamos utilizar en firmas digitales. La criptografía se podía utilizar en firmas digitales, es decir, utilizadas en los documentos electrónicos para garantizar la autenticidad y la integridad de los archivos. Eh, hoy vamos a hablar un poquito más de firma digital. No habíamos visto esta parte porque solamente vimos lo que es criptografía clásica, la base de criptografía. No habíamos avanzado mucho más. Pero las firmas digitales que hoy vamos a ver nos permiten verificar que un documento no ha sido alterado y que proviene de una fuente confiable, ¿sí? Creo que la clase pasada también les hablé de criptografía en lo que es correo electrónico, como servicios de ProtonMail, o no me acuerdo cuál es el nombre de la clase pasado, o PGP, que ofrecen cifrado para garantizar que los correos electrónicos solo puedan ser leídos por el destinatario que uno quiere, ¿sí? Habíamos visto muchas aplicaciones para autenticar dispositivos como teléfonos móviles, computadoras, etcétera, etcétera. Creo que les había hablado de criptomonedas como Bitcoin, que dependen de la criptografía para asegurar las transacciones y para la creación de nuevos bloques proporcionando, digamos, sistemas descentralizados y seguros en las redes Wi-Fi. No me acuerdo todos los ejemplos que les di de criptografía. ¿Recuerdan alguno más que les haya dado? Servicios de nube, seguro. Almacenamientos de datos en servicios de nube como Google Drive, Dropbox, ¿sí? Que utilizan criptografía para cifrar los archivos y protegerlos ante los accesos, ¿no? Que podemos tener no autorizados, ya sea en el tránsito o en el reposo, ¿eh? A ver, la clase pasada hablamos de un montón de aplicaciones, ¿sí? Eh,
que demuestran que la criptografía es fundamental para garantizar los objetivos de seguridad que vimos en las primeras clases. ¿Se acuerdan? Cuando vimos todos los contenidos iniciales, lo que es la privacidad, la autenticidad, la integridad de la información, en lo que es la vida diaria. Bueno, de eso habíamos charlado la clase pasada. ¿Se entiende, no? El objetivo de criptografía. Sí, se Entiendo, entiende. profe, sí, sí. Y la utilidad de lo importante, a ver, trabajando en seguridad informática vamos a utilizar, no solo vamos a utilizar todas las herramientas que anteriormente les nombré como Metasploit, como Kali Linux, como máquinas vulnerables, como VirtualBox. Bueno, no solo vamos a trabajar con una inmensidad de herramientas, ¿sí? Para detectar vulnerabilidades, para hacer pretesting, sino que también vamos a trabajar con criptografía para aportar seguridad, ¿sí? A, a las distintas aplicaciones que necesitemos en la diaria. ¿M? Eh, por eso me resulta no solo importante hablarle de las características técnicas de criptografía, sino de la aplicación, porque van a estar en el rol de seguridad informática, en la beta que sea, eh, ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática, la beta, ¿sí? Que estén, mismo en auditoría, en peritaje de sistemas, es decir, van a trabajar con criptografía, ¿sí? Bien. Eh, Luego pasamos a los aspectos técnicos, pero es importante que sepan el para qué, cómo lo utilizo, en qué situaciones, ¿sí? Y yo les había hablado la clase pasada, a ver si recuerdan, de lo que es la criptografía clásica, ¿sí? La criptografía clásica. Y después habíamos visto que teníamos, yo les había contado, no sé si recuerdan, que íbamos a ver criptografía moderna, íbamos a ver PKI, íbamos a ver firma digital, aplicaciones por ese lado. Bueno, es lo que vamos a hacer hoy. ¿Se acuerdan los dos tipos esto para recordar, porque terminamos abruptamente, la clase de hoy va a ser más organizada, no vamos a cortar, digamos, sobre el último minuto, sino que vamos a intentar cortar en tiempo y en forma para que tengan un descanso, ¿sí? ¿Recuerdan qué tipo de criptografía vimos de la clásica? ¿Qué ejemplos vimos? Había dos grandes tipos. Transposición y sustitución, Eso, ¿no? eso, correcto, perfecto. Matías, ¿no? ¿Hablaste? Sí, no lo alcancé a ver bien. Claro, Sí. por transposición era la que reorganizaba los caracteres para producir un texto cifrado, ¿sí? Y se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, la del cinto, digamos, que escribíamos en un sentido, vamos a suponer, siempre con eh, alguna forma geométrica. eh, y hacíamos la transposición, a ver si escribíamos en fila, después leíamos en columna o viceversa, a modo de ejemplo. Pero básicamente lo que se hacía era una reorganización de caracteres para producir el texto cifrado, ¿sí? Y la de sustitución que nombraste, ¿de qué constaba? ¿Qué ejemplo habíamos visto? ¿Se acuerdan que les había dado un ejemplo, les había escrito algo y tratamos de traducirlo, si se quiere? Creo que era la palabra Claro, criptografía. reemplazás Eh, eso. Sí, creo que la que habíamos visto era la palabra, el ejemplo que habíamos visto en clase era la palabra criptografía. Eh, Creo que habíamos utilizado, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, lo que es cifrado del César. Y en este caso habíamos desplazado, creo que eran dos lugares, ¿no? Del alfabeto español, creo que eran para adelante. Eh, y bueno, habíamos tratado de realizar, digamos, esos cambios como para hacer algo básico. Esto imagínense que es una criptografía clásica totalmente vulnerable, pero como para tener idea de los principios, ¿sí? De criptografía. Entonces, cambiábamos los caracteres para al contrario de la transposición, cambiamos los caracteres para producir un texto cifrado. Y bueno, y depende cómo lo hiciéramos, si cambiábamos de a una letra, es decir, que una letra sea igual a una letra, cambiando las posiciones, o si una letra era
eran distintas letras, trabajábamos con polialfabética o monoalfabética, ¿sí? Habíamos visto casos de un solo cambio o de más letras. También se podía utilizar la combinación. Y lo que más me interesa de esto, eh, ¿cuáles eran los problemas de este tipo de criptografía clásica? Que de hecho creo que uno de los prácticos habla de criptografía clásica y parte, y creo, si mal no recuerdo, eh, que les pregunta, bueno, perfecto, ¿y qué problemas podemos tener? Porque es muy vulnerable. Eh, ¿Se acuerdan los problemas que habíamos visto la clase pasada, los cuales teníamos con este tipo de criptografía clásica? Se me ocurre que son los más fáciles de descifrar y de Claro. adivinar. Exacto, exacto. Es decir, podíamos tener ataques matemáticos basados en algoritmos, ataques estadísticos. Ah, ¿Se acuerdan que lo último que vimos, que lo vimos muy rápidamente, yo les había dado una tablita de, por ejemplo, las letras que tenían mayor estadística de repetición, entonces podíamos hacer esa asociación con el alfabeto que estamos trabajando, ¿no? Todo depende del alfabeto que estamos trabajando, entonces se podían hacer suposiciones sobre la distribución de las letras o pares de letras, ¿eh? Y entonces, bueno, hacer suposiciones sobre ese texto cifrado, ¿sí? Entonces, bueno, eh, teníamos muchas vulnerabilidades con respecto a todo esto. Podíamos tener distintos tipos de ataques, digamos, y bueno, ser vulnerados. Y muchas veces lo que se hace en este tipo de criptografía es lo que es el criptoanálisis, lo que es análisis de frecuencia. Yo les había mostrado una tablita donde tal letra tenía tal frecuencia de apariencia. Por ejemplo, las vocales A, las vocales, creo que la E, si mi memoria no me falla, son las que tienen mayor frecuencia. Entonces yo puedo tratar de intuir cuál es la palabra que se está formando por la cantidad de repeticiones en ese código inentendible. Puedo asociarlo estadísticamente a qué letra puedo hacer y puedo plantear modelos para lograr descifrar el texto, ¿eh? Pero en realidad ese tipo de criptoanálisis se basa en el análisis de frecuencia de aparición de los símbolos, ¿no? De lo que es el texto cifrado y todos los intentos, si se quiere, de correlación con los símbolos del lenguaje. Alguno va a tener sentido lógico, ¿sí? Entonces se buscan muchas veces los caracteres más frecuentes en el criptograma y se los asocia a las letras, estas con mayor aparición en el idioma. Nosotros habíamos hecho un ejemplo en idioma español, ¿no? Se prueban distintas alternativas hasta alcanzar un texto coherente y entonces ya está. Solucionado el problema, descifré el mensaje, chau criptografía clásica, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ya sea con polialfabética, monoalfabética, se podía quebrar el texto cifrado con distintas técnicas mucho más fácilmente, ¿sí? Por tanto, no nos quedamos con criptografía eh, clásica, sino que tenemos otro tipo de criptografía, que es la criptografía moderna. Hasta ahí llegamos la clase pasada, ¿sí? Eh, por lo tanto, hasta ahí podían leer los trabajos prácticos y nada más, ¿sí? Con lo que es estos dos métodos de transposición, sustitución y desventajas o problemas que puede traer la criptografía clásica. Esperen que voy a compartir lo que es criptografía moderna, ¿sí? Obviamente, la criptografía moderna lo que va a hacer es tratar de mejorar, ¿sí? Con distintas técnicas, si se quiere, lo que propone la criptografía clásica. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Porque habíamos hablado muy rápidamente la clase pasada sobre criptografía clásica y no quiero que queden dudas de la clase pasada. ¿Sí? Ustedes me dirán si queda alguna duda, si me van siguiendo bien.
Por ahora ¿Vamos? seguimos, profe. ¿Sí? ¿No hay nadie dormido Sí. que no haya entendido nada que quieran preguntar? Bueno, esperen que comparto entonces. Para que tengan una idea, lo que es la criptografía moderna, existen dos tipos básicos de criptosistemas: los cifrados simétricos, creo que lo llegué a decir la clase pasada, y el cifrado asimétrico. El simétrico es el que se reconoce muy en la diaria de nosotros, digamos, de los profesionales en seguridad, como clave secreta o clave privada, ¿sí? Y los asimétricos, ¿sí? Como sistema de clave pública. Ahora vamos a ver un poquito todo eso. Esperen que comparto, si no me la paso hablando y no comparto. Espero que no tenga problemas de compartir. ¿Se acuerdan que tuve ayudante? Creo que es esta. ¿Quién había sido que me había ayudado la clase pasada a compartir? ¿Alguno de ustedes? Ahí no sé Fue si Mati. están. Sí, ¿no? Uy, esperen que tengo 2 millones de cosas abiertas. Denme un segundito, que voy a intentar. Esperen, ¿eh? Esperen que no me deja. ¿Ahí cómo ven la página? ¿Ven bien la parte de compartir o no? Está como medio agrandado, o sea, la mitad de la diapo. A ver, esperen. Ley de Murphy, chicos, se ve con ustedes. ¿Ahí? Yo ¿Ahí sigo cómo viendo ven? igual, pero no sé si capaz soy el único. ¿El No, a único? mí también, sí. ¿Será posible? Ahí no, porque yo estoy compartiendo. Bueno, la grabación se va a ver bien, pero quiero que vean todo. Ahí no lo ven bien. Claro, sale cortada la mitad la diapo. ¿Por qué motivo? A ver si yo lo veo bien. Esperen un poquito, ¿eh? Me está haciendo renegar este curso. Que dejo un segundito de compartir. Apa. Sí, me parece que es la página. Esperen un poquitito. Bla, 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 bla. A ver. Esperen que cierro todo lo otro y intento. A ver cuál era esta. Esperen. La vamos a cerrar. Esperen un segundito. Ahí como ven. Ahí se ve bien, profe. Ahí se ve bien. Bueno, Sí, sí. ok. Ley de Murphy superada con el curso de seguridad informática. Todo lo que no puede pasar pasa, chicos. Es así. Bueno, igual todo tiene soluciones en esta beta. Bien, entonces, en lo que es criptografía simétrica, estamos parados aquí. Hoy si Dios lo permite, digo yo, pues soy católica, no fue una buena expresión, llegamos hasta acá, ¿sí? Nos queda la otra parte. Bien, llegamos acá. ¿eh? Ya vimos las desventajas de criptografía clásica, que las estuvimos hablando, y vamos a trabajar con criptografía moderna, ¿sí? En este caso, vamos a ver criptografía eh, de clave privada, ¿eh? La, la simétrica de clave secreta, donde vamos a utilizar la misma clave para cifrar o descifrar. Misma clave o algo deducible, ¿sí? Bueno, no necesariamente tiene que ser exactamente idéntica, puede ser deducible, ¿sí? Como para no mentirla, ¿sí? ¿No? Eh, y asimétrica. En la asimétrica, sí, es la que se llama de clave pública, no de clave secreta, sino de clave pública, y ahí vamos a utilizar, ahí sí, una clave para cifrar distinta
a la clave para descifrar. Ahora vamos a ver bien. También vamos a ver funciones de hashing, ¿m? Que transforman el mensaje de entrada de longitud variable en una cadena de salida de longitud distinta y tiene que ser fácil de computar, obviamente. Todo eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a criptografía simétrica, fíjense que todos estos mecanismos son más elaborados, ¿sí? Que lo anterior. ¿Eh? Eh, por eso también tienen problemas, ¿eh? No se piensen que porque es una criptografía más elaborada, esto no tiene inconvenientes. También tiene inconvenientes menores, si se quiere, más difícil de vulnerar que la criptografía clásica, ¿sí? Ahí vamos a ver como tienen aquí cifrado de flujo, vamos a ver padding, vamos a ver cifrado de bloque, ahí vamos a ver EBC, CBC, a ver, CFB, OFB, bueno, vamos a ver distintos, ¿sí? Eh, estoy pensando qué otro tienen. Bueno, no importa, después lo vemos uno por uno. Y después vamos a ver criptografía asimétrica, ¿sí? Donde tenemos una clave pública, una clave para cifrar, distinta a la clave para descifrar. Y dependiendo cómo utilicemos la clave pública y la clave privada, va a ser el aspecto de seguridad que queremos proteger, ¿sí? Vamos a ver un algoritmo que también tienen práctico con respecto a eso, de Diffie-Hellman, de RCA, de DSA, y ahí vamos a encontrar problemas de ataques, problemas de donde se factorizan. ¿Saben factorizar? ¿Vieron matemática? Donde ahí tenemos problemas de factorización de números grandes que dependen del esquema de padding. ¿Saben lo que es factorizar un número? Pues acá vamos a en criptografía precisamos muchos conocimientos de matemática. Sí, 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 factorizar sí, sí. sí. ¿Sí? Bueno, si algo no entienden, me dicen. Tampoco, a ver, ustedes verán que tenemos un montón de unidades y de conceptos de lo que es la materia. No van a salir expertos en nada, sí con una buena introducción y herramientas para que, si trabajan en seguridad informática, sepan, ¿sí? Sepan y sepan dónde ir a buscar, qué herramientas utilizar, qué cuestiones existen, qué me conviene más, ¿sí? Pero no es que van a salir expertos, si no tendríamos que tener una materia anual de todas las semanas, todo un año, ¿sí? Para ser expertos van a tener herramientas para poder tener un conocimiento general en los distintos aspectos que vamos viendo, ¿sí? Eh, y ahí, bueno, vamos a tratar de configurar, vamos a tratar les voy a explicar cómo cifrar usando clave pública del destinatario y descifrar utilizando clave privada, si es que lo que queremos es que prevalezca la confidencialidad de la información. Y ahora, si queremos otros aspectos como que prevalezca la integridad o la autenticación, vamos a hacer al revés, vamos a cifrar usando clave privada del emisor y vamos a descifrar usando la clave pública. Así, ya esto lo van a ver, ahora yo voy a plantear ejemplos, no se preocupen, pero como para que tengan una idea que utilizando criptografía simétrica, que es mucho más elaborada que asimétrica, perdón, que es mucho más elaborada que criptografía simétrica, pueden hacer prevalecer aspectos de seguridad, depende cómo utilicen esas claves. Si acá tengo clave pública, clave privada y acá solamente tengo una clave que es la misma o descifrable para cifrar y descifrar, esto va a ser más vulnerable que esto, ¿sí? Y después lo que vamos a ver son lo que es hashing, ¿sí? Lo que son funciones de hash como MDC, que ahí les puse sin clave, o como eh, MAC, ¿eh? Que es con clave, ¿sí? Y ahí transforman un mensaje de entrada de longitud variable en una cadena de salida de longitud fija, ¿sí? Que tiene que ser fácil de computar. Bueno, de esto más o menos se trata, ¿sí? Obviamente, las distintas criptografías clásicas vimos un montón de problemas, pero la moderna también es vulnerable.
es más difícil de vulnerar, pero también es vulnerable, ¿sí? Lo que son la distribución de las claves es un problema, todo lo que es la gestión de claves es un problema. Entonces, no se crean que porque son algoritmos estadísticos y matemáticos mucho más elaborados, no son violables. También son violables, ¿sí? Y hay algoritmos de criptografía extremadamente complejos, ¿sí? Algunos vamos a ver, no los más complejos, ¿sí? Pero algunos vamos a ver y tienen mucho para bajar en la práctica, tienen las prácticas que tienen para entregar, pero bueno, vuelvo a repetir, no se los pide expertos ni se les va a hacer preguntas en un examen con minuciosidad sobre algo. ¿Sí? Sí, mínimamente que sepan trabajar con un Diffie-Hellman, con qué problemas tiene un RCA, bueno, cómo configurar. A ver, cosas básicas, pero no se les va a pedir que diluciden un algoritmo criptográfico complejo, ¿sí? Para que no se preocupen. Bueno, ahí como les decía, existen dos tipos de criptosistemas, lo de cifrado simétrico y, que son los dos que veíamos acá, ¿sí? Los de cifrado simétrico y los de cifrado asimétrico, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí que me quieran preguntar? ¿Vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿No? Vamos, vamos. Sí, sí. ¿Van? Bueno. Eh, Acá lo que tienen es un ejemplo de criptografía simétrica. Fíjense lo que sucede. Vamos a suponer que tenemos un mensaje original que es encriptado usando, acuérdense que criptografía simétrica era misma clave para encriptar y misma clave para desencriptar, ¿sí? No nos olvidemos de este concepto que era el más sencillo, si se quiere, más vulnerable que criptografía asimétrica, pero bueno, más barato también si se quiere. Tenemos siempre costos, ventajas y desventajas en cuanto a cada uno de los algoritmos o de los tipos de criptografía que vamos a utilizar. Por eso es que no es que no se utiliza criptografía simétrica o que no se utiliza criptografía simétrica. ¿Para qué utilizo cada cosa? Es la clave, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de entender lo que es eh, criptografía simétrica, cómo se encripta y cómo se desencripta, ¿sí? Ahí tratamos de buscarle en las diapos una forma amigable como para que se entienda un poquito mejor. Eh, bueno, tenemos el mensaje original, que es el que no está encriptado, ¿sí? Que se encripta con una clave compartida. Recuerden que es la misma clave para encriptar que la misma clave para desencriptar. Y se obtiene como resultado un mensaje encriptado, ¿sí? De vuelta. Cuando yo quiero hacer el paso inverso, ¿eh? el, el mensaje acá se envía al destinatario, pero se utiliza la misma clave para desencriptar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, Y ahí vamos a tener dos tipos. No sé si por ahí viene la diapo. Ah, ahí está. Sí, porque yo por ahí les hablo y después está la diapo que dice lo que dije. Entonces, bueno. Tienen dos grandes tipos, como yo hoy les adelantaba. Tienen lo que es eh, cifrado de flujo y cifrado de bloque. ¿Sí? El cifrado de bloque, el mensaje en texto en claro, se divide en... Ahí tienen un práctico también con respecto a esto. Se divide en bloques de longitud fija. Siempre los bloques tienen longitud fija, sea de 8, de 16 va, de lo que sea, pero siempre de longitud fija. Se aplica el algoritmo de cifrado, se cifra ese mensaje a cada bloque, ¿sí? Y se utiliza una clave secreta. Algunos ejemplos ahí les puse DES, AES, ¿eh? Y hay distintas formas de operación. El SB, el CBC, eh, el CFB, el OFB. Bueno, cada uno de esos en ese orden que yo se los di, cada uno tiene una complicación mayor, es decir, que van
esos algoritmos incorporando complejidad para que sean cada vez menos descifrables, pero no dejan de ser cifrados de bloque, de longitud fija, es decir, que el texto original que tienen, que recuerden que se llama texto en claro, se va dividiendo en bloques de longitud fija y a esos bloques de longitud fija se va cifrando, ¿sí? Entonces, recuerden que el texto se divide en bloques y cada bloque es cifrado en forma independiente de su clave, ¿sí? Por ejemplo, el primero, o por ahí este podemos decir, eh, que un poquitín más elaborado, el texto lo dividen en bloques y los bloques son mezclados con la cifra, acuérdense que la clave de bloque, y luego es cifrado utilizando la clave. ¿Mm? Esa es más o menos la metodología. En cambio, el cifrado en flujo, ¿sí? Ahí les puse que para algunas aplicaciones, como por ejemplo conversaciones telefónicas, el cifrado en bloque es inapropiado porque los datos se producen en tiempo real, en pequeños fragmentos. Entonces, los datos, las muestras de datos pueden ser pequeñas, ¿sí? Entonces el algoritmo genera una secuencia pseudo aleatoria, que es una secuencia cifrante de bits que se emplea como clave y se realiza combinando secuencias cifrantes. Y ahí un ejemplo es RCA. Si yo mal no recuerdo, también tienen un práctico con RCA para que prueben. A ver, para dilucidar un poquito esto, la diferencia, acá el mensaje en claro, el original, se va leyendo y transmitiendo bit a bit, ya no como bloques de longitud fija, sino bit a bit. Entonces se realiza una operación de cifra, normalmente una función XOR. ¿Vieron lógica ustedes? ¿Tienen idea de lo que es la función XOR? Sí, Perfecto, entonces. Bueno, lo que se hace es una operación de cifra, que normalmente es una función XOR, que se la puede complicar un montón, ¿sí? Pero para que tengan idea de la base, entre los distintos bits del mensaje en claro y de la secuencia cifrante. Acá el tema, como verán, es mucho más elaborado que el anterior, pero la secuencia cifrante tiene que tener un periodo alto, tienen que tener propiedades de pseudo-aleatoriedad. Bueno, para eso los expertos en este tipo de criptografías. Para ustedes, lo importante es saber, si se quiere, de las diferencias entre una y otra, entre lo que es cifrado en bloque, que cifra, como la palabra lo dice, en bloques, ¿sí? Ay, no me sale, de longitud fija, eso es lo que quería decir, y el otro que lo hace, que el mensaje se lee, se transmite bit a bit y se realiza una operación de cifra que normalmente es una XOR, como para que sepan la diferencia. ¿Sí? Yo creo que les había aportado algunos ejemplos. A ver, déjenme ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Vuelvo a repetir, no los quiero expertos en criptografía, sí que sepan de qué tipo de criptografías existen y en qué las pueden utilizar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? por ahora Por ahora bien. mismo bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cuidado que tienen un montón de prácticos después, ¿eh? Consúltenme todo lo que necesiten. Recuerden que también les di el Gmail personal, ¿eh? Porque este va a costar, por eso es que les dije lo pueden hacer entre más personas, ¿eh? Pueden redistribuirse los TPs y después consultarlos entre ustedes. Administren bien el tiempo, miren que son muchos. Si precisan más tiempo, me lo hacen saber. ¿Mm? A ver. Bueno, acá lo que pueden observar es, vieron que yo les dije de aquí, de cifrado en bloque, que por ejemplo tenían este caso, creo que les di cuatro, sí, este y este. Bueno, todos se basan en el mismo concepto, desde el más rutinario hasta uno más elaborado. Hay muchísimos más, ¿eh? Esto como para que tengan una idea general. Y acá lo que se ve es el proceder, ¿sí? Donde tienen un vector de inicialización, donde tienen un texto en plano, el original, y donde se hace
fíjense, con una clave se cifra por bloque fijo. Luego a eso que se cifró se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Y a eso que se cifró se vuelve a repetir el mismo procedimiento. Fíjense que el texto se divide en bloques y cada bloque es cifrado en forma independiente utilizando la clave. Esto es en el original, es decir, como son bloques independientes. ¿Qué incorpora el siguiente mecanismo? El texto se divide en bloques y cada bloque es mezclado con la cifra del bloque previo, es decir, el primero no tiene esta parte, ¿sí? La mezcla del resultado. Ya algo un poquito más elaborado va mezclando. Tengo mi texto en plano, tengo mi vector de inicialización, tengo una clave, cifro y obtengo el texto cifrado. Paso de un texto en plano básico original a un texto cifrado. ¿Sí? Esto sería el primero. En el segundo de los casos ya voy complicando el algoritmo criptográfico, sea en este caso con funciones matemáticas, voy eh, mezclando, ¿sí? El resultado del anterior con el siguiente bloque, texto en plano, con el siguiente bloque, con la clave. Sí, recuerden que es la misma clave para encriptar que para desencriptar, ¿sí? Y así voy retroalimentando, es decir, que con respecto a uno, con respecto a otro, este sería más difícil de vulnerar. Yo creo que les había puesto algún ejemplito de, a ver, ahí está. Este es un ejemplito del primero, ¿sí? Esto es ¿qué es lo que sucede? Este sería el texto en plano, ¿sí? Y esto es una utilización del método y esto es con la retroalimentación, ¿sí? Si quieren googlear y ver, ¿sí? Pueden meterse aquí y probar, ¿sí? Y ver cómo actúa el algoritmo. ¿Eh? Yo como para que tengan un ejemplo de cómo quedaría, pero fíjense que es vulnerable, ¿sí? Si yo veo esto, veo, a ver, acá lo hice con un pingüino, que es una imagen clásica, ¿sí? Pero fíjense que es vulnerable. ¿Eh? Ahora, si tengo gran cantidad de masa de información y no voy a utilizar un algoritmo asimétrico que es mucho más complicado, por ahí sí utilizo un algoritmo simétrico que es más económico. ¿Eh? Pero bueno, todo depende de los objetivos. ¿Sí? Acá tengo algunos problemas, si se quiere. Existen vulnerabilidades. Obviamente voy a tener ventajas con respecto a la criptografía simétrica, sea cual sea el caso, ¿sí? Sea los más elaborados, los menos elaborados, hay muchos casos, ¿eh? Estos son los más conocidos, pero bueno, como tengo misma clave para cifrar que para descifrar, lo que va a suceder es que voy a tener un montón de vulnerabilidades. La ventaja va a ser que tengo gran velocidad, que el tamaño, siempre trabajo con los mismos bloques de longitud fija, es decir, no aumente el tamaño del mensaje, que es muy conocido por todos los que hacemos criptografía, ¿sí? Una tecnología cualquiera que trabaja con criptografía sabe de esto, entiende de esto, y es muy útil eh, para, para las claves, para hacer cifrado de bloques, para flujos de clase, para cifrado de flujo, para claves de sesión, para autenticación de challenge, para dar respuestas. Es decir, son muy útiles para esas cuestiones. Ahora, cuidado que tenemos algunos problemas, ¿sí? Hay vulnerabilidades, no es que no se puede vulnerar. Bueno, tenemos misma clave para encriptar que para desencriptar. Entonces la seguridad depende del secreto compartido entre el emisor y el receptor. Si eso se rompe, chau encriptación. ¿Eh? Y por otro lado, la administración de las claves no es escalable, ¿sí? Siempre tienen que distribuir esas claves, ya que es la misma para cifrar que para descifrar, lo que tienen que utilizar es algún medio seguro para distribuir las claves. Si no, tenemos un problema. ¿Mm? Y, y hay muchos ejemplos, ¿sí? Tenemos DES, AES, no sé si han sentido nombrar alguno de estos.
¿Tienen idea o les estoy hablando en, en japonés? Ustedes me dirán. No, yo no tengo ni idea. Yo tampoco. O sea que de criptografía, bueno, estamos como arrancando de cero. Entonces, bueno, sepan, bueno, criptografía clásica, ya vieron todos los problemas que tenía. Es una medida de protección, sí, pero bueno, ya no se utiliza. Criptografía de estos tipos de criptografía, sí, se utilizan, pero tengan idea, en cuenta que es un método de protección, sí, pero puede sufrir de problemas, como todo. ¿Eh? La distribución de claves para la criptografía simétrica es el mayor de los problemas, ¿sí? Eh, ti- Se tiene la necesidad que el receptor conozca la clave que se va a utilizar. Entonces, si yo utilizo un método inseguro para comunicar la clave, bueno, listo, chau criptografía. ¿Eh? Tenemos un problema por ese lado. La complicación tiene que ver con la gestión de claves, básicamente. ¿Mm? Bien, avanzamos un poquito más, ¿les parece? ¿Cómo vamos? ¿Estamos? Dale, por ahora bien, sí. Ok, pregunten, ¿eh? Porque yo sé que por ahí es pesado y después como tienen tanta práctica, lo que no se entienda, pregunten. Pues, tienen que aplicar todo esto, ya van a tener que bajar herramientas, van a tener que ver, asociarlo con herramientas, con normativa. Por eso es muy importante que entiendan la base de funcionamiento de cada una de estas criptografías. Si hay duda, me preguntan. Bueno, a ver qué otra cosa. Bueno, acá justamente hablaba de las ventajas y de las desventajas que teníamos. ¿Y cómo se piensan que se solucionan estos problemas de criptografía simétrica? ¿Cómo se les parece que se puede solucionar? Y que el secreto, o sea distinto tanto en el emisor como en el receptor. ¿Cómo? No te escuché, perdón. Cada que la forma de desencriptar, o mejor dicho, el método sea distinto en el emisor que en el receptor. La clave, claro, la solución acá es la criptografía simétrica. Ahora, la criptografía simétrica, sí, eh, es más elaborada, si se quiere, precisa de más recursos, ¿sí? Eh, Al tener una clave para encriptar y otra clave para desencriptar, sea que se utilice, como les dije anteriormente, si quiero hacer prevalecer la confidencialidad, cifro con clave pública del destinatario y descifro utilizando clave privada. Y si quiero, por ejemplo, hacer prevalecer la integridad y la autenticación, cifro al revés, cifro con clave privada del emisor y descifro con clave pública. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿eh? No se hagan problemas si no me siguen con las palabras. A ver, más allá de eso y de los algoritmos, ¿sí? que uno puede utilizar, es más compleja que la anterior, ¿sí? Por lo tanto, más costosa, preciso más recursos. Entonces, tal vez se utiliza para otras cuestiones. ¿Eh? Yo voy a utilizar criptografía simétrica para algunas cuestiones y criptografía simétrica para otras. Pero la solución básicamente a lo que son los problemas de criptografía eh, simétrica, misma clave, que es la distribución de claves y la complejidad en la gestión de claves y los medios inseguros en las comunicaciones, bueno, bárbaro. Utilizo criptografía simétrica y ya está. ¿Eh? Acuérdense que la criptografía asimétrica utiliza dos claves, una privada y una pública, siendo una clave la inversa de la otra, ¿sí? Hay algoritmos para una clave y para la otra. Y recuerden que las dos claves, sea la pública y la privada, se pueden utilizar para encriptar y para desencriptar, dependiendo si ustedes quieren hacer prevalecer qué aspecto de seguridad, si quieren la confidencialidad o quieren la integridad y la autenticación. ¿Mm? Eh, Tengan en cuenta que las claves de lo que es asimétrica están relacionadas, ¿sí? Y van a tener siempre una clave pública que va a ser, como el nombre lo dice, disponible para todos. Y una clave privada que es solo conocida para el individuo que es dueño del par de claves.
¿sí? Una pública conocida por todos y una privada que es conocida solo por el dueño de las claves, ¿sí? La, mm, la criptografía simétrica surge hace un montón de tiempo. De hecho, hay un algoritmo que también tienen un práctico que van a trabajar, que es un algoritmo de Diffie-Hellman. Para que se den una idea, del año 70 y pico, 1970 y pico surge este algoritmo. No es nada, nada actual, digamos, viene de mucha historia el tema de criptografía. ¿Eh? Eh, lo que es criptografía asimétrica nace para solucionar exactamente el problema de la distribución de claves, que es el problema de la criptografía simétrica, y, y les va a ayudar, les va a permitir que las dos partes puedan acordar una clave en común eh, sobre canales inseguros. Entonces van a poder solucionar un poquitito, ¿sí? Esto, pero tengan idea que al utilizar dos claves, ¿sí? Esto va a ser más costoso, ¿sí? Que lo anterior. Pros y contras de cada tipo de cifrado. Bueno, a ver si les dije esto, asimétrico utilizan dos claves, esto ya les dije todo. Una clave pública disponible para todos y una clave privada conocida solo por uno. Tengan en cuenta que van a hacer algún ejercicio con Diffie-Hellman. De hecho, en el módulo tienen ejercicios resueltos con Diffie-Hellman para entender el proceder. También tienen sobre algoritmos de SRA, que tienen muchos problemas de ataques con la factorización de números grandes, tienen ejemplos de DSA, ¿sí? Tienen un montón de ejemplos de algoritmos. Tengan en cuenta que todos estos algoritmos tienen su tiempo y son vulnerables, ¿sí? Y hay muchas mejoras y nuevos algoritmos que van surgiendo. Acá lo que les estamos hablando es, bueno, esta es la base de entendimiento de lo que es criptografía simétrica y la anterior criptografía simétrica, como para que tengan una idea que existen ambas y los pros y los contras de cada una. ¿Vamos hasta ahí? ¿Dudas? Va, va. ¿Va? Bueno, Sí. acá tienen una forma. Trate de hacerlo un poco amigables, chicos. Al menos unos dibujitos para que se entienda mejor, porque si vamos a los algoritmos, ya lo van a ver en la práctica, se torna un poco más pesado. Traté de hacerlo un poquito más amigable. A ver, acá tienen un ejemplo de lo que es el modo de encriptación, ¿sí? El mensaje original es encriptado usando la clave pública del receptor, ¿sí? Y se obtiene como resultado un mensaje encriptado, ¿sí? Se encripta. El mensaje encriptado es enviado al destinatario, ¿sí? Y luego el mensaje se desencripta usando la clave privada del receptor, ¿sí? ¿Qué aspecto de seguridad estaría prevaleciendo, ¿sí? Si yo utilizo eh, este tipo de forma, ¿no? Que utilizo al mensaje original, ¿sí? Al texto en claro que llamamos nosotros, utilizo una clave pública ¿eh? del receptor y se obtiene este mensaje encriptado y así se envía, ¿sí? Y luego utilizo un mensaje desencripto, si se quiere, el mensaje usando una clave privada del receptor. ¿Qué aspecto de seguridad, y obtengo no el mensaje original, qué aspecto de seguridad estaría prevaleciendo si utilizo esta forma? Desencripto usando la clave privada del receptor. ¿Qué estaría prevaleciendo? ¿Se acuerdan los objetivos de seguridad? Con el algoritmo que se elija, ¿no? Esta es la base de lo que es asimétrico. Si desencripto creo que está, no sé, puede haber alguna diapo más. Si desencripto usando la clave privada del receptor, ¿qué les parece?
¿Qué aspecto de seguridad piensan que se está preservando? Integridad. La integridad, sí, exacto, exacto. A ver si está en la diapo siguiente. Claro, confidencialidad e integridad. ¿Mm? Bien. En cambio, creo que digo en cambio, sí, si tengo modo encriptación, modo autentificación, si tengo el mensaje, eh, a ver, el mensaje acá, eh, original encriptado al revés, ¿sí? Con clave privada del emisor. Fíjense que es al revés. Utilizo la clave privada del emisor, se obtiene como resultado el mensaje encriptado y después el mensaje encriptado lo voy a enviar, ¿sí? Y lo puedo enviar de esta forma, lo puedo enviar a más de un destinatario. Y ahí lo que voy a tener es el tema de autentificación. A ver si tengo, si utilizando el revés lo que voy encriptando usando clave privada, ¿sí? Lo que voy a hacer es eh, prevalecer lo que es autenticación, ¿sí? Cifro usando clave privada del emisor y descifro usando clave pública, ¿eh? Y de esta forma lo puedo enviar a los destinatarios que quiera y va a prevalecer la autentificación. Es decir, cómo utilicen ustedes la criptografía asimétrica con los algoritmos existentes en el mercado, no es que se van a poner a elaborar un, un mecanismo, ¿sí? Dentro de lo que es, de lo que es la materia, ¿no? Eh, van a utilizar dependiendo de lo que quieran proteger. Todo depende. A ver, cuál es el objetivo que están persiguiendo en el contexto en que están trabajando, en la empresa que están trabajando, qué es lo que quieren prevalecer, es decir, a qué quieren aportar seguridad. Es muy importante la integridad de determinado tema, es muy importante la autenticidad. Bueno, dependiendo de eso, cómo van a utilizar los algoritmos. ¿Vamos hasta ahí? Sí, no, Sí, ¿sí? Obviamente, la criptografía simétrica también tiene ventajas y tiene desventajas, ¿sí? Acá sí es como ventaja con respecto a la otra, les digo, ¿eh? Acá no tienen que eh, intercambiar claves, no es que tienen que transmitir claves como hacían en el otro tipo de criptografía. Es decir, no van a tener problema de intercambiar claves. A ver, para los que hacemos criptografía es muy conocido todo esto, o sea, hay muchos algoritmos muy conocidos. ¿Eh? Y pueden cubrir distintos requerimientos de seguridad, como dijimos, autenticación, depende cómo lo uso, o integridad y confidencialidad, depende cómo se usa. Ahora, cuidado, que también tenemos desventajas. No es que es todo color de rosa. A ver, precisamos mayor potencia para cifrar y descifrar. Es decir, necesitamos mayores requerimientos, ¿sí? De soft, de hard. Cuidado que el simétrico precisa mucho, no me sale la palabra, mucha menos potencia de cómputo, ¿sí? Entonces, tengo que ver para qué utilizar un tipo de criptografía y otro, hacer un equilibrio entre costo-beneficio. Tengan en cuenta acá también que siempre el mensaje cifrado es de mayor tamaño que el original, cosa que no era exactamente en el otro. En el otro yo lo que hacía era, tenía ¿cómo es? Ay, no me sale, la la misma clave para cifrar y descifrar, y entonces ya sea que utilice cifrado en bloque o cifrado de flujo, tenía la misma clave para cifrar o descifrar. Acá cuidado, que tengo claves diferentes y tengo el problema de que siempre el mensaje cifrado es de mayor tamaño que el original. Entonces, tengo más ventajas, sí, en cuanto a la seguridad.
¿Tengo menos desventaja? Sí, en cuanto a que preciso mayor potencia de cómputo, en que el mensaje cifrado va a tener mayor tamaño. Bueno, hay un montón de algoritmos, ¿sí? Creo que en las diapos se les presenta lo que es Diffie-Hellman o RCA, pero hay un montón. A ver si tengo alguna diapo con eso. Eh, bueno, esto es un poquito lo que les decía anteriormente, modo autentificación. Acá. ¿eh? Bueno, van a trabajar en los prácticos con Diffie-Hellman, creo que con RCA. Bueno, acá algunos ejemplos para que tengan idea de algunos algoritmos conocidos del mercado. Hay mucho más elaborados. Esta es la base de entendimiento. Los de manual se conocen, digamos, de base como para trabajar. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? No, Porque no. vamos a ver algún algoritmo y la idea es que se vaya entendiendo. Creo que tenían un ejemplo de Diffie-Hellman. A ver, déjenme ver. Bueno, esto ya lo vimos. Si queríamos, depende del aspecto de seguridad. Acá. Este es un ejemplo de Diffie-Hellman. Y acá lo que tienen es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo y cómo trabaja Diffie-Hellman. ¿Saben lo que es mod? Matemáticamente, porque acá precisan conceptos de matemáticas. El módulo. Claro, tiene que ver con la operación matemática de obtener el residuo de la división entre dos números enteros. Es decir, si tienen dos números enteros, sea A, sea B, el modo o el módulo, em, es el residuo que se obtiene de dividir A y B. Por ejemplo, no sé, a ver, por ahí esto tiene que ser sabido, pero si no lo saben, lo explico, no hay ningún problema. Vamos a suponer que yo digo 17 mod 5. Sería el residuo de dividir. Algunas calculadoras lo tienen, ponen mod y ya está. ¿Sí? Entre qué número y qué número. Sería entonces el residuo de dividir, que les dije 17 y 5. Al hacer la división entre 17 y 5, el cociente es 3. 3 por 5, 15. Y el residuo, el resto que les queda es 2. ¿Sí? Por lo tanto, si yo digo 17 mod 5, eso me da 2. Esta función matemática que utiliza Diffie-Hellman es con mod, con el residuo de la división. ¿Qué sé yo? A ver, otro ejemplo. Si les digo 27 mod 7, ¿sí? Perdón, 23 mod 7. Eso me da, a ver, 27 23 dividido 7 da 3 porque 3 por 7 es 21 y me queda de residuo 2. El resto es 2. ¿Se entiende? Es el resto de la división. ¿Se entiende? O agarro la pizarra y hago un ejemplo. Sí, es igual, profe, ¿no es el resto en vez del módulo? Claro, pero se llama mod. En criptografía se llama mod. Por eso expliqué un ejemplo. No sé, tengo 23 dividido 7. ¿Cuánto es el cociente? 3. 3 por 7, 21. ¿Cuánto me queda? De resto, 2. Entonces, si yo digo el residuo es 2. Cuando ustedes ponen la operación matemática 23 mod 7, les va a dar igual a 2. Y este algoritmo Diffie-Hellman trabaja con este algoritmo. ¿Sí? Pero no es más ni menos que el resto, ¿sí? Toda esta operación de mod se utiliza en criptografía, en teoría de número de programación, para todo lo que es operaciones, para trabajar con ciclos, con patrones periódicos, pero no es ni más ni menos que el residuo o el resto, si se quiere, de la división. Lo que sí tienen que tener en cuenta la restricción de que los números, ¿sí? Tienen que ser números enteros, ¿sí? Acá yo les di el ejemplo A, B, el ejemplo P y G, ahí lo tienen como P y G, tienen que ser enteros, ¿eh? Y P tiene que ser primo y G un entero entre G mayor o igual a 2 y entre P menos 1. Si tienen el algoritmo que se utiliza, tiene estas restricciones, ¿sí? G tiene que ser mayor o igual a 2
pero menor o igual a P, al anterior de P, si se quiere. ¿Mm? Y P tiene que ser primo. ¿Saben cuáles son los números primos, no? Los que son divisibles por sí mismo y por la unidad. ¿Tienen idea de esto o estoy hablando son por ahí conocimientos básicos de matemática? La criptografía tiene mucha base matemática, es así. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿no? Los mareé un poquito con las matemáticas. Fíjense que estos algoritmos son la base de los que hoy hay actuales, no es que son tan sencillitos, ¿eh? Esto es la base de trabajo de un Diffie-Hellman, de una criptografía simétrica básica, de los orígenes. Después, realmente, los algoritmos de la actualidad son muchísimo más elaborados, pero tienen esta base, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, yo les dije, tenemos una clave pública y una clave privada, depende cómo se utilicen, garantizamos confidencialidad o integridad y autentificación, depende cómo utilicemos. Y acá tenemos un ejemplo. Bueno, tenemos dos números, P y G. P tiene que ser primo, ¿sí? Y G tiene que estar entre 2 y un número anterior que P, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? La primera persona elige un número y envía a la segunda persona, acá la primera se llama Ali, la segunda Bob, porque son los casos clásicos del libro, ¿sí? Alice y Bob se utilizan en todos los libros de criptografía, por eso tomamos este ejemplo. Entonces, Alice elige un número, ¿sí? Y le envía a Bob el resultado de esta operación matemática. Fíjense, G, que tenía que estar entre 2 y P-1, elevado al número, esto es un exponente, ¿sí? Al número entero que elige Alex, mod P, que es el número primo. Esto es lo que hace el algoritmo, la base del algoritmo. Ese es un algoritmo puramente matemático, ¿sí? Entonces, la otra persona elige otro número y envía a Alice el resultado de, fíjense, G, que está entre 2 y P-1, elevado a la B, es decir, al número que eligió, mod el número primo. Entonces, fíjense cómo calcula acá Alice y cómo calcula K Bob, ¿sí? G elevado a la B, son funciones matemáticas, ¿sí? No es que tienen que, es decir, la función matemática con mod, por eso expliqué mod, supongo que funciones exponenciales tienen conocimiento, ¿eh? De esta forma obtiene K Alice y de esta forma, con esta función matemática, obtiene K Bob, ¿eh? De forma tal que terminan siendo iguales, ¿m? Y puedo verificar una clave con respecto a la otra, encriptar y desencriptar. Si quieren, vamos a un ejemplo práctico. Esta es la base. Tienen que recordar la fórmula, ¿sí? Vamos a ver si tengo un ejemplo, a ver si en la diapo siguiente tengo un ejemplo. Ah, sí, perfecto. Bueno, miren acá. Acá tenemos P y G, ¿sí? Recuerden que P es un número primo y G está entre 2 y el anterior a ese número primo, ¿sí? Como para que se entienda el algoritmo. Entonces, vamos a suponer que Ali elige 7 y Bob elige 15. Eso es azaroso, ¿sí? Entonces, aplicamos la función matemática que les dije anteriormente. G, que es 3, elevado a la A, que es 7, mod P, sin mod 23. Eso me da 2. ¿Sí? Si aplico esas, pueden probarlo con la calculadora, chicos, ¿eh? Eso me da 2. Está testeado, o sea que está bien. No hay errores acá matemáticos. Lo testeamos con mi ayudante. Ahora vamos a ver Bob. Bob elige 15, entonces, ¿qué es lo que envía? Envía G, que era 3, elevado al número que eligió, que es a la 15, mod P, que es el número primo, ¿sí? Es decir, 3 a la 15 mod 23 me da 12, ¿sí? A uno da 2 y el otro da 12, ¿sí? A 2, el de Alice 2
perdón, y el de Bob 12. Ahora calculamos K. Miren, 12 elevado a la A mod P, es decir, 12 a la 7 mod 23 da 16. Y fíjense acá, 2 a la 15 mod 23 también da 16. ¿Sí? De esa forma verificamos los envíos y las recepciones con K, con esta simple función matemática, donde Alice elige cualquier número y Bob elige cualquier número. Y de esa forma, ¿sí? El algoritmo de Diffie-Hellman, utilizando estas operaciones matemáticas que tienen mod y tienen eh, exponentes, resuelven, sí, la incógnita. ¿Eh? Ahora, cuidado que también tiene problemas, esto también se puede vulnerar. ¿Es un algoritmo más elaborado que todo lo que veníamos viendo? Y sí, pero esto también tiene vulnerabilidades. Entonces esto se puede ir complicando todo lo que quieran, ¿sí? Esta es la base de entendimiento de criptografía asimétrica. Ahora después, los algoritmos se pueden ir complicando un montón, de forma tal de cada vez, al ser más complicados, son más difíciles de vulnerar. Pero esto no implica que no sean vulnerables, ¿sí? Yo luego, a ver, esta es la base, ¿sí? Lo que no tiene este algoritmo es que no provee mucha autentificación, es vulnerable por muchos tipos de ataques. Hay un ataque man in the middle que es muy habitual a este tipo de algoritmos. Por eso es que se utilizan otros algoritmos más actuales, ¿sí? Con otra operación matemática más compleja. A ver si hay diapos de esto. Shellman. Bueno, acá pueden googlear mayor información, pero bueno, son algoritmos vulnerables, esta es la base. Luego en el apunte van a ver un montón de algoritmos. Fíjense de qué año es, ¿sí? De dónde, los ejemplos de qué años, en qué años se sitúan. Por lo tanto, fíjense que hoy día tenemos algoritmos muchísimo más complicados y esto quedó obsoleto en cuanto a que son muy vulnerables, ya son archiconocidos para los que estamos en criptografía. Pero como para que más o menos tengan una idea de la forma. Luego estos algoritmos, cuando trabajamos sea con RCA, en sus distintas versiones, u otros algoritmos más actuales, se van complicando estos algoritmos cada vez más de forma tal de ser menos vulnerables. A ver si tengo algún otro ejemplo. Bueno, acá, por ejemplo, tengo otros ejemplos eh, más complejos, si se quiere. A ver. A ver, déjenme ver si tenía más ejemplos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de funcionamiento, ¿sí? Y depende cómo utilicemos. Estas son las fórmulas, ¿sí? Que vimos recientemente, para cifrar y para descifrar. ¿Sí? Esto es lo que aplicamos anteriormente en el ejemplo. Si yo quiero, acá, miren, justito, si yo quiero preservar la confidencialidad, utilizo el algoritmo de esta forma, ¿sí? El algoritmo anterior, este que está acá. Perdón, acá. A ver. Ahí. P por Q. Es decir, no voy a pretender que estudien estos algoritmos ni los aprendan de memoria, sino que sepan de que acá por detrás hay todo un cálculo matemático y un formulario matemático que va complicando el escenario, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de la aplicación de ese algoritmo, ¿sí? En cuanto a preservar la confidencialidad, ¿sí? Y si lo utilizan al revés, acá tienen un ejemplo de cómo fue quedando, ¿sí? Ese algoritmo, y si lo utilizan al revés, lo que van a hacer es preservar la integridad y la autentificación. ¿Sí? Depende cómo lo utilicen, en un sentido o en el otro, preservan o bien la autenticidad
o bien la confidencialidad. Fíjense que acá el ejemplo, a ver, acá tengo, allá, el mensaje 07041114 quiere enviarle este mensaje a Alice, entonces utiliza la función matemática y obtiene 28, 16, 44, bla, bla, bla. Entonces Alice recibe esto, ¿eh? Y para desencriptarlo utiliza la otra fórmula matemática para desencriptar, prevaleciendo la confidencialidad. Si lo utilizo al revés, ¿sí? Intento preservar el otro aspecto de seguridad. Es decir, esto sería una aplicación práctica de lo que vimos en teoría anteriormente. ¿Eh? Entonces, puedo obtener, ahí fíjense que Bob quiere enviarle a Alice el mensaje hello, ¿sí? Que es 07, 04, 11, 11, 14. Para cifrar utiliza la clave pública y calcula con esa fórmula, ¿sí? Y se envía al revés, 28, 16, 44, 44, 42, 36, ¿sí? Alice recibe eso, ¿sí? Y usa la clave privada para desencriptar. Pero, a ver, más allá de la aplicación de la fórmula, lo que estoy diciendo es, bueno, cuidado si se quiere proteger la autenticidad y la autentificación, la integridad y la autentificación o la confidencialidad. Lo utilizo en un sentido o en el otro, ¿eh? A la inversa. Entonces, de esa forma, puedo preservar un aspecto de seguridad u otro, ¿m? Siempre utilizando estas fórmulas matemáticas. Vuelvo a repetir, no quiero expertos en fórmulas matemáticas, quiero que sepan distinguir entre una cosa y otra, que puedo prevalecer distintos aspectos de seguridad dependiendo de cómo utilice. Luego, en la realidad, lo que va a suceder es que hay algoritmos tan elaborados que los voy a utilizar. Voy a utilizar el algoritmo. ¿Alguno hizo criptografía? Me dijo que no. ¿No? Nadie en ningún momento utilizó criptografía. La primera clase me parece que alguno de ustedes me comentó que había utilizado criptografía. ¿No? ¿Nadie? Chicos. No, No, no profe. me acuerdo si alguien lo ¿No? ha hecho. Bueno, como ven, no es tan sencillo el entender. Luego obviamente van a tener herramientas, pero mínimamente tienen que tener la base de lo que existe para saber qué utilizar ante distintos problemas de seguridad. ¿Sí? ¿Qué tipo de algoritmos puedo utilizar para grandes volúmenes de información? ¿Qué tipo de algoritmo me conviene utilizar si tengo tal o cual información a proteger? Si tengo grandes volúmenes de información y no voy a utilizar una criptografía simétrica porque los recursos son un montón, utilizaré una criptografía simétrica, ¿sí? Eh, entonces, bueno, lo importante es eso, ¿sí? Entender los conceptos y después elegir lo que se requiera, ¿sí? Es más, después, ahora vamos a hacer un corte porque deben estar mareados con las matemáticas, pero después vamos a ver que también podemos utilizar otro tipo de criptografía, que podemos utilizar funciones de hash, ¿sí? Además de criptografía simétrica y criptografía asimétrica, también podemos utilizar otras formas que son funciones de hashing, como EDC, como MDC, como MAC, con o sin clave, ¿no? Sino con clave, al revés, que transforman mensajes de longitud variable en cadenas de salida de longitud fija. Hay muchas formas de criptografía. Lo que ustedes tienen que tener es un panorama general, ¿sí? Para saber qué tipo de criptografía utilizar ante tal problema de seguridad. ¿Eh? A ver, déjenme ver si hay algo más. Bueno, esto es más parte del ejemplo. Pues matemáticamente, ¿qué tienen que hacer? Agarrar calculadora e ir verificando todos los algoritmos. Pero esto es algo simple, simple, simple de Diffie-Hellman, ¿sí? Y hasta ahí esta presentación. Me parece que es más que necesario un corte, ¿no? Ustedes me dirán, un cortecito chiquitito, así después vemos lo que es hashing y un poquito de PKI y de firma digital y ya cerramos con esta unidad.
¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Un No, poquito más por ¿No? pesada. ahora Es más, sí. sí, es más pesado. Por eso aclaré, y eso que uno les está dando un pantallazo general, ¿sí? Muy, muy chiquito como para que tengan una idea de lo que existe, ¿sí? Básicamente de lo que existe. Esperen que dejamos de compartir. Ahí estamos. Eh, por eso, repito, no se los pide expertos en esto, sino que sepan de lo que existe para que teniendo que trabajar en seguridad, sepan qué tipo de criptografía aplicar, es decir, tener una idea. Yo en grandes volúmenes de información no se me ocurriría utilizar algoritmos de criptografía simétrica. Por ahí utilizaría de criptografía simétrica y utilizaría criptografía simétrica para otras cosas, para determinadas cuestiones puntuales. Y utilizaría funciones de hashing para otras cuestiones puntuales. El tema es que ustedes tienen que saber qué tipo de criptografía existe para no utilizar inadecuadamente los recursos, como expertos en seguridad. ¿Eh? Bueno, hagamos un corte, porque como dijeron ustedes, es poco más pesado. Esperen que vamos a pausar la grabación y seguimos con la última parte después del corte.